Eso supone algo tan trascendental y que sucede en el siglo XIX como que el ser humano pasa a ser de sujeto de conocimiento a objeto de conocimiento. Los seres humanos somos un objeto cognoscible, estable, que se puede analizar mediante pautas de racionalidad, porque somos racionales, y por lo tanto a partir de ahí aparecen las ciencias sociales. La ciencia histórica, y se puede predecir el futuro, la ciencia política, la sociología, se puede predecir y estructurar los comportamientos sociales. Ya hemos dado una primera definición de ciencia social. Vamos a hacer rápidamente la crítica, porque la charla, que no durará más de una hora, porque sé que es aburrida quizá, para los que no pertenezcan al campo de la filosofía, se va a dividir esta charla en una parte general, concepto de ciencia y su crítica, y en una parte especial. Aplicaremos esta propuesta de narratividad a las ciencias a dos ámbitos, al derecho y a la historia. Vamos a hacer una crítica a este concepto de ciencia. Ya desde mediados del siglo XX, algunos filósofos de sobra conocidos, solo voy a hablar de Foucault, hacen la crítica de esto que venimos diciendo. Para mí el clásico en este sentido es Foucault. Tiene dos libros muy recomendables: Las palabras y las cosas y La arqueología del saber. Dos libros que hay que leer. Fijaos, Foucault nos dice algo tan interesante como lo siguiente: las ciencias son un discurso político, como el resto de los discursos del poder, solo que no lo parece. No lo parece. Las ciencias sociales, la sociología, la ciencia política, la ciencia jurídica, son discursos del poder, pero no lo parecen. ¿Qué es lo que parecen? Ciencia. Y a través de esta apariencia, el poder elude muchos asuntos del debate, porque dice el poder: oye, sobre esto no podemos discutir, porque esto es una verdad científica, así que aquí esto no se vota, sobre esto no se debate. Y mediante este argumento, al socaire de esta pretensión científica, esto que digo es ciencia, el poder se consolida y elude los debates. A partir de ahí, en nuestra opinión, no se explica la tragedia del siglo XX, no se puede explicar la tragedia del siglo XX si no es acudiendo al concepto de ciencia social. El totalitarismo tiene que ver con la concepción del siglo XX en torno a la idea de las ciencias sociales. Os he traído, podía haber traído muchas frases, ejemplos, pero me he quedado con una, sacada del Manual de las Juventudes Hitlerianas. Modelamos la vida de nuestro pueblo y nuestra legislación de acuerdo con los dictados de la genética. Esto es científico, aquí no se puede debatir nada. Hemos definido, grosso modo, concepto de ciencia y de ciencia social, le hemos hecho una crítica muy básica, y ahora, en tercer lugar, y para cerrar la parte general de esta intervención, vamos a hablar de las propuestas. Vamos a hablar de, frente a esto, la propuesta de la posmodernidad. En nuestra opinión, la propuesta de la narratividad. La posmodernidad, algunos estaréis pensando en autores abstrusos, incomprensibles. Yo creo que ha tenido dos fases. Una primera fase delirante: no nos gustan las ciencias sociales, despreciamos el concepto de racionalidad, con lo cual yo escribo de manera desordenada. Bueno, esta primera fase incomprensible, entonces uno intenta leer a Pynchon y a la página 80 dice, bueno, yo ya me retiro. Después de esta primera fase, la narratividad ha entrado en otro orden. Vamos a ver, ya desde Weber sabemos que nosotros, al contemplar la realidad, si es que existe, y no es una pura creación, la ordenamos en categorías. Con lo cual, el desorden, como propuesta,
no parece algo que tenga que ver con nuestra propia conformación como seres humanos. Propuestas básicas de la posmodernidad o de la segunda posmodernidad de la nueva narratividad. En primer lugar, tenemos que tener muy claro, aunque no seamos científicos puros y no podamos a lo mejor entender esas lecturas en su profundidad, que se ha producido una enorme revolución desde mediados del siglo XX en las ciencias puras, la física cuántica, la química cuántica, de tal manera que desde las ciencias puras se ha dado lugar a lo que se ha venido en llamar una deconstrucción de la realidad. La realidad, si hubiera aquí conferenciantes procedentes de la rama de la física cuántica, es algo que nada tiene que ver con lo que se pensaba hace 80, 70 años. La realidad ya no tiene un peso imponente de racionalidad sobre lo que nosotros debemos creer. Es más, la realidad, lo que aparece es como algo mágico, irracional, se nos escapa. Se hablan de realidades paralelas, de ese dado que se echa. ¿Y qué número sale? Salen todos. El dado, cuando tú descubres el vaso, ves un 4, pero ves un 4 porque has descubierto el vaso. Porque hasta que no lo hayas descubierto, el dado ha salido de las 6 caras. La magia que ahora nos transmiten los científicos nos pone en relación con una realidad deconstruida, a veces hasta hilarante, incomprensible, mágica. Si se deconstruye la realidad, ¿qué queda de esa ciencia que plantea que el sujeto lo único que tiene que hacer es describir? Parece que si la realidad pesa menos, el sujeto deberá suplir las carencias de ese referente. Siempre se pone como ejemplo, quizá el nacimiento de la reflexión en estas cuestiones, que es el principio de indefinición de Heisenberg. Al contemplar la realidad, necesariamente esa realidad queda alterada. Con lo cual, cualquier descripción de la realidad habla más del sujeto que del objeto. Segundo nudo de reflexiones. Cultura y ficción. Dos afirmaciones. La ficción, que es la columna vertebral de la narratividad y de la literatura, la ficción constituye la columna vertebral de la cultura. O sea, nuestra cultura es ficción. Hay varias culturas en la Tierra. ¿Podemos decir que una cultura es mentira? ¿A que no? No se puede decir de una cultura que es mentira. ¿Por qué? Porque la ficción se mueve en otros parámetros. Sobre la ficción no se puede elaborar ese tipo de juicios, verdad o mentira. Veremos qué tipo de juicios se pueden elaborar. En relación con la cultura y la ficción, muy básicamente estas reflexiones. Fijaos, aquí todos somos hombres, ¿no? Y mujeres, seres humanos. En tanto en cuanto naturaleza, todos somos iguales. Quiero decir que tenemos unos impulsos espontáneos exactamente iguales, todos. Y en ese sentido somos universales. Un ser humano de la Patagonia tiene los mismos impulsos naturales que cualquiera de nosotros. Pero cuidado, en el ámbito de la cultura, ya no podemos hablar de espontaneidad, sino de elaboración. Vamos a ver, yo tengo impulsos sexuales, pero claro, en lugar de manera natural saltar sobre la alumna en cuestión, yo elaboro mi táctica. ¿Cómo? En el marco de mi cultura. La miro, cómo está en la cafetería. Hola, ¿qué tal? ¿Te ha interesado el curso? ¿Quieres un café? ¿Eres de aquí? Bueno, digamos que, elaboraría
en el ámbito de nuestra cultura, la estrategia. Y en ese sentido, la cultura no solo implica elaboración frente a la espontaneidad, sino también particularismo. Quiero decir que lo que yo hago aquí, a esos efectos, es distinto a lo que hacen en la Patagonia, o en Australia, o en la Amazonía. O sea, la cultura es elaboración y particularidad, por eso hay muchas culturas. ¿Y esto qué supone? Ficción. Lo que no es ficción es la naturaleza. Lo que sí es ficción es la cultura. Y no podemos decir que una cultura es verdad y otra es mentira. Esto sería absurdo. La cultura se define por sí misma. ¿Por qué? Porque es ficción. Por eso no es susceptible de la evaluación que tradicionalmente hacemos sobre la realidad. Que sobre la realidad sí que decimos, esto es verdad, esto es mentira. Sobre la ficción no. La cultura es ficción, y la cultura es la que nos dota de consistencia en el mundo. Fijaos que la cultura es una necesidad, ¿por qué? Porque la ficción surge en el límite. Precisamente cuando no vemos es cuando imaginamos, y el hombre se define por 3 límites. Antes de nacer yo no estaba, después de morir, yo no voy a estar, y además soy hombre, no soy mujer. Y sobre estos 3 límites se genera una ficción que es cultura. Y sobre esto no se puede hacer ciencia. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo del sujeto, no del objeto. Estamos imaginando, creando una ficción, ¿para qué? Para poder vivir, para que nuestra naturaleza tenga un sentido aquí y ahora. Y aquí venimos a un punto trascendental, la diferencia entre realidad y verdad. Fijaos, hace muchos años un profesor dijo una cosa que a mí me impresionó y que años después me sirve de bastante. Recuerdo que este profesor dijo, era un catedrático de Derecho Civil, José Luis Moreu Bayonga, de la Universidad de Zaragoza, y dijo, si los geólogos no existieran, esas montañas de ahí seguirían existiendo. Queremos decir que la ciencia de la geología no se inventa las montañas, ahí están las montañas. Pero dijo, si los juristas no existieran, no existiría nuestro derecho. Fijaos que las ciencias sociales inventan el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que cambiar la perspectiva. Lo que interesa en las ciencias sociales no es el objeto, sino el sujeto, porque son pura creación. Sin el sujeto que crea, que hace la ciencia social, no la habría. Y aquí viene otro punto sugerente, en mi opinión, importante al hablar de literatura, narratividad y construcción de los campos que antes quedaban al socaire de las ciencias sociales. La relación entre literatura y verdad. No sé si os habéis planteado de dónde sale la poesía, por qué se les ocurre a los seres humanos rimar, y qué antiguo es esto, ¿no? Fijaos, en griego, que antes en el desayuno hablábamos un poco, el antónimo de verdad, aletheia, no es mentira, es olvido, lece. Esto es fundamental. Fijaos, las lenguas primarias tienen la virtud de que no hace falta referirte a anteriores lenguajes para encontrar verdades, sino que son, al ser primarias, son muy significativas en sí mismas. Fijaos, el antónimo de verdad es olvido. ¿De dónde viene la poesía? La rima, la métrica, las cadencias garantizan la memorización de ciertas cosas, combaten el olvido. Ese era el sentido de los rapsodas,
de sus recitaciones. Combatamos el olvido. Se van memorizando las historias, de todo tipo. Y ese es el sentido de la literatura. Luchar contra el olvido. ¿Por qué? Para mantener la verdad. ¿Y qué verdad es la que se quiere mantener? Cada pueblo la suya. No me gusta utilizar la palabra pueblo. Cada cultura la suya. Cada cultura la suya. Su historia. ¿Es mentira o verdad esto que se cuenta? No, es que no es la dicotomía. Una historia se olvida o se recuerda. Si se recuerda es verdad. Si se olvida, no hay nada que decir sobre ella. Todo pura narratividad. Y en el origen de esa lucha contra el olvido y esa apuesta por la verdad, la nuestra, la de cada cultura, ahí surge la literatura, la narratividad. Acabamos ya la parte general en 2 minutos, con esta última pantalla. Sí. Fijaos, el hombre es lenguaje. No hace falta decir que el lenguaje constituye una construcción de la realidad. El lenguaje es embriagador, en tanto en cuanto que la cantidad de libertad que genera es brutal. El ejemplo que pongo siempre es ese niño de 3, 2, 4 años que está jugando en la arena y nosotros vemos unos cubos de arena, pero él, con sus palabras primeras, ¿qué es lo que ve ahí? Castillos, palacios. Está por primera vez viviendo la embriaguez de la libertad en el lenguaje. Hay una frase fundamental de un antropólogo francés que para mí es una referencia, Alain Chipiot, tiene un libro clásico, Homo Juridicus, dice, el hombre es un animal metafísico, es el sujeto el que genera el sentido, el que crea la verdad, y con el lenguaje se construye esa verdad. Pero también en el segundo Wittgenstein tenemos eso. Lo que caracteriza al espíritu humano en su despertar es que para él un fenómeno posee un sentido. Sentido, verdad. La creatividad de la que estamos hablando, esa capacidad del sujeto es delirante, no tiene límites. Tiene límites. Tiene límites. Todos tenemos una capacidad de percepción a través de los sentidos homogénea, con lo cual estamos limitados, y eso nos lo enseña la filosofía europea desde la fenomenología, estamos limitados por una manera homogénea de percibir. Con lo cual la narratividad, la creatividad, si bien define un amplio margen de posibilidades, ese amplio margen está acotado. Hay locura. No me meto en esto, pero sí quiero volver a citar a Foucault. En el análisis de la locura, los clásicos trabajos de Foucault sobre la locura, en el análisis de la locura encontramos los límites del precipicio para poder valorar nuestras verdades y vislumbrar otros mundos. Yo creo que hoy en día Foucault es la lectura que hay que hacer en muchas de estas cuestiones. Estamos diciendo, y aquí acabo la parte general, esto es, en mi opinión, importante, que esa libertad creativa del sujeto a la hora de crear una verdad es limitada. Y yo os digo lo siguiente, si caen las ciencias sociales y la literatura ocupa su campo, la limitación de la ficción vendrá determinada por distintos parámetros en los distintos campos de las viejas ciencias sociales. Ejemplo, y ahora ya pasamos a la parte especial. ¿Hay ficción y hay literatura en el derecho? Sí, y lógicamente los límites a la imaginación del jurista no vienen determinados por los mismos parámetros que los límites a la imaginación del historiador,
que vienen determinados por otros parámetros, que los límites a la imaginación del científico de la política, que los límites al... Si la literatura, si la narratividad ingresa en campos de las viejas ciencias sociales, en cada uno de esos campos los límites a la creatividad del sujeto serán distintos. Vamos a verlo, vamos a verlo. Esta pantalla sería herética para un jurista clásico. Si hay aquí algún estudiante de Derecho, pues se dará cuenta de que esto no es de recibo, lo cual hace pensar que sí lo es, ¿no? O sea, el que se sienta eso como herético en el ambiente jurídico a mí siempre me ha hecho pensar que lo del ladran luego cabalgamos, ¿no? Vamos a hablar del sujeto y del objeto en el derecho. Hoy en día, el derecho, el objeto jurídico, ¿no? Pues tendríamos muy claro, es la ley, los códigos, ¿no? Esa es la realidad sobre la cual el sujeto debería describir. Si el derecho es una ciencia, en el sentido clásico, el jurista no pinta nada. El juez es una especie de máquina, ¿no?, que aplica la ley de manera objetiva. Dice un juez tradicional, yo aplico el derecho. Podré estar incluso en contra, pero yo aquí ni entro ni salgo, ¿no? Yo aplico la ley, soy un científico, soy un jurista. Bueno, vayamos al momento originario de esta cultura jurídica nuestra europea para darnos cuenta, los momentos originarios son muy significativos. ¿Cuál era el derecho en el momento originario de nuestra cultura jurídica? Año 1000, siglos XI, XII, en esa Europa desordenada, caótica, insegura de la alta Edad Media, se considera que el derecho, lo que se tenía por tal, era el derecho romano, el de aquella época, de esa Europa con paz, con seguridad, con autoridad, con criterio. Pero ¿y dónde están los textos del derecho romano? Pues un emperador en el siglo VI, Justiniano, había realizado una compilación de todo el derecho romano. Hay que encontrar estos textos. Y ahí empieza una aventura que algún novelista debería escribir, a mí me gustaría hacerlo dentro de unos años. Vamos a buscar los textos. Cuidado que la cosa tenía su peligro. Caminos peligrosos, bandidos, llegar a una abadía, entrar en la biblioteca. He encontrado 14 libros del Digesto. Los tengo que copiar, ahí no hay fotocopiadora ni imprenta. Los tengo que copiar y luego volver. Imaginaos lo que es eso. Bueno, pues esa es la verdad de la época. Cuidado, yo aquí no hablo de realidad, porque en esta época todavía no podemos hablar de ciencias sociales, con lo cual, de alguna manera, la narratividad es un volver a una etapa originaria. Esta es la verdad, este es el derecho, y lo vamos reconstruyendo poco a poco. Yo he encontrado 12 libros del Códex. Es curioso, porque un emperador, Federico I Barbarroja, porque admirando la valentía de estos aventureros, ¿no?, publica una constitución en el año 1215, quiero recordar, protegiendo al viajero que va buscando la verdad por los caminos de Europa, mediante la única jurisdicción universal que había en la Europa de aquella época, que era la eclesiástica, para proteger a estos hombres que verdaderamente se jugaban la vida por traer 14 libros de las instituciones de Justiniano en una abadía de sabe Dios dónde, después de un año de camino, cópialo y vuelve. La cosa es extraordinaria, ¿no? Hemos hablado del sujeto, esta era la verdad de estos juristas originarios, del objeto, esta era la verdad de estos juristas originarios. Bueno, ¿y cuál era? ¿Quiénes eran como sujeto? Aquí hay una cosa hay un par de parágrafos de Foucault que a mí es de las caídas de caballo en mi trayectoria en los últimos años. Foucault dice que hay discursos centrales y discursos periféricos, y que los discursos periféricos son los literarios y que luchan por llegar al centro. Esto fue una caída de caballo, tú te caes del caballo por... Pues fijaos.
no os fijéis. Ah, no ha salido, qué pena. No ha salido. Al pasar os traía una fotografía, qué pena que no haya salido, porque esto es para verlo. Una fotografía de una página del Digesto del siglo XVI. Y si hubiera salido en la transición del programa, veríais que el derecho ocupa el centro de la página. Y todo alrededor de la página son los comentarios literarios de los juristas sobre esa verdad. Que verlo, a mí, yo digo, pero Foucault estaba trabajando sobre textos jurídicos, porque es discurso central, el texto del derecho romano, y todo alrededor la literatura. En aquella época se hablaba de literatura jurídica, por cierto, y de los distintos géneros de la literatura jurídica. ¿Y qué se pretende con esto? Bueno, el derecho no es una realidad que pese muchísimo y que no se pueda discutir. No, el derecho era una verdad. Ya la hemos encontrado. Pero sobre la verdad no se puede decir que sea verdad, no es susceptible la palabra mentira. Simplemente la verdad hay que recordarla y es dúctil y se puede recrear. Por lo tanto, es susceptible de ser modificada por una verdad de su misma entidad, o sea, por la literatura, por la narratividad, por la imaginación. Y esos discursos periféricos, poco a poco se van integrando, ¿sabéis?, en el centro, y van ocupando parágrafos de la norma. Los romanistas finos detectan en la norma las interpolaciones. Ah, esta frase no es latín clásico, esto es literatura que ha entrado de la periferia al centro en el siglo XIV, en el XVI. Pero esto que estoy diciendo yo, ¿me lo invento? No me lo invento. Cino da Pistoia, un jurista italiano de principios del siglo XIV, define el concepto de fictio iuris, ficción jurídica. O sea, se hablaba de ficción. ¿Y cómo lo define? Se trata de algo que es contrario a la realidad, pero asumido como verdad. Vale, estaréis pensando, me has hecho una traducción un tanto interesada. Sí, porque tampoco estaba Pistoia metido entre las diferencias entre verdad y realidad. Yo creo que quería decir esto que yo digo. Algo, la ficción, y en este caso la jurídica, es, según él, y tengo la glosa, algo contrario a la realidad, pero asumido como verdad. Y por eso puede pasar a formar parte de la verdad, de la parte central del discurso. Dice también Cino da Pistoia, la ficción es tan válida como la verdad. La ficción es lo mismo que la verdad. Recordad que antes os decía que los límites a la creatividad en cada género de la literatura que se adentra en una ciencia social son distintos. Se plantearon los juristas de los siglos XIII, XIV y XV, los que hacían literatura jurídica, ¿cuáles eran los límites que ellos tenían como creadores? Ya lo creo. Esta glosa de Pistoia la recoge Bartolo de Sassoferrato. La ficción tiene como límite, o cesa, allí donde acaba la justicia, la equidad. Yo soy un creador, yo soy un literato, yo hago literatura jurídica. Pero como límite a mis propuestas está la justicia. Yo no puedo extralimitar, mi imaginación cesa allí. Si no, estaría en el campo de la locura. Y acabo con lo siguiente. Fijaos, hoy en día, como todavía vivimos en una época contemporánea y cientifista, la única fuente del derecho es la ley, básicamente, ¿no? La costumbre, los principios, no los liemos. La ley. No se nos ocurriría pensar que
puede ser fuente del derecho la opinión de un jurista. Por ejemplo, lo que yo digo en un artículo, en una revista jurídica, ¿eso es alegable en un tribunal y el juez está sometido a lo que yo diga? No, hombre, no, esa es tu opinión. Hasta el siglo XIX la opinión de los juristas ha sido fuente del derecho en Europa. Hasta finales del siglo XVIII. Siempre fue fuente del derecho la literatura jurídica, siempre. Es en la contemporaneidad, bajo el imperio de la teoría de las ciencias sociales, cuando la opinión, la literatura jurídica deja de ser fuente, porque nos cuentan un cuento que nos creemos. El poder nos dice que el derecho es una ciencia y por lo tanto se sustrae al debate sus contenidos. Pero pensad en eso. Hasta el siglo XIX, que surge el imperio del programa de las ciencias sociales, la historia como ciencia, el derecho como ciencia, la economía como ciencia, la política como ciencia, hasta la contemporaneidad, los literatos del derecho eran alegados en los tribunales y su opinión, entre comillas, iba a misa. Por eso un jurista culto sabe quién es Ulpiano, Papiniano, Modestino, Gallo, Chino da Pistoia, Baldo, Bártolo, porque eran derecho. Parte general y parte especial. Hemos aplicado la teoría de la parte general a una ciencia social. O lo que es lo mismo, en la medida en que estamos cambiando, nosotros proponemos no la desaparición de las ciencias sociales como tales, sino que se articulen debidamente sus carencias, que asuman pautas de narrativa, por un lado, ellas en su propia dicción, lo veremos ahora, y que permitan también, por otro lado, la integración de la literatura, pura y dura en su seno. Esto es lo que es más difícil de digerir. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, imposible de digerir. Segunda parte especial. ¿No ha salido? Sí. Relación entre la ciencia histórica y la literatura. Bueno, como el profesor Jordi Canal estará con vosotros mañana no pasado, yo pienso, si está aquí Jordi Canal, yo no voy a hablar de esto con carácter general, porque él lo va a hacer muchísimo mejor de lo que lo puedo hacer yo. Pero no quería dejar pasar esta cuestión, la relación entre literatura y ciencia histórica, sobre todo estando el profesor Canal, que así puede haber debate. Entonces digo, ¿cómo puedo hacer una pequeña parte especial sobre esta cuestión, estando Jordi Canal con nosotros? Digo, bueno, pues voy a hablar de dos libros. Voy a hablar de dos libros que probablemente hayáis leído, algunos de vosotros, y de esta manera pues será más sencillo reflexionar sobre esto que voy diciendo. En primer lugar, algo que considero importante. En historia, ¿cómo se articula el concepto de verdad y de olvido? Fijaos, de nuevo vamos a Grecia. No sé si sabéis, que no creo, porque tampoco es eso, cuál es la etimología de la palabra nostalgia. La palabra nostalgia viene de dos grafías griegas que son dolor y recuerdo. La nostalgia es, por lo tanto, ese recuerdo que nos suscita el dolor. Entonces, ejemplo tonto, nos ha dejado nuestra pareja, tenemos dolor. Entonces empezamos a recordar aquellos días en los que paseábamos con ella, lo buena que era, cómo nos quería, cómo nos cuidaba. Y ese recuerdo nos consuela tanto en nuestro dolor que estamos en la mecedora y no nos levanta nadie. Ahí. Eso es lo que decía Ortega, hablaba muy mal de la nostalgia, porque decía que era un sentimiento paralizante. Y es verdad que si uno va en estas condiciones al psicólogo y el psicólogo es bueno, lo que le dice es, ¿cómo que era tan buena tu pareja? A ver, vamos a hablar de sus defectos. No, es que no tenía. Venga, piensa. ¿Por qué? Porque el psicólogo sabe que el recuerdo desde el dolor tergiversa
lo recordado. Como tiene un efecto terapéutico, la tendencia psicológica es a tergiversar el pasado para que sirva de consuelo. Y eso, psicológicamente, es paralizante. Pero cuidado, no solo recuerdan los hombres, también recuerdan los pueblos. ¿Y qué quiere decir eso? Que también sienten nostalgia los pueblos, pero ahí el sentimiento es totalmente contrario. Cuando una sociedad siempre siente dolor, por crisis, tragedias, acontecimientos, empieza en ese dolor a recordar el pasado, también mitificándolo. Pero ese pasado se convierte en un programa de futuro. Tenemos que volver a esa situación. Claro, esa situación nunca fue tal, porque estamos tergiversando el pasado para que nos sirva de paño de lágrimas. Con lo cual ese pasado en realidad nunca fue y sirve de programa de futuro. Ese es, en mi opinión, el sentido profundo de la verdad histórica, que se ha querido transformar como ciencia durante los siglos XIX y XX, dando lugar a barbaridades, pues como, yo he sido muy marxista y militante del PC, pero yo ahora esto lo tengo muy superado, como a las concepciones históricas del materialismo, ¿no? Bueno, que parecía que no, así podemos predecir lo que va a pasar dentro de 50 años, porque esto es una ciencia. Pues claro. Y el que se oponga a lo que va a pasar dentro de 50 años está en contra del progreso, con lo cual hay que depurarlo. Claro. Entonces, nos movemos en un ámbito de la sensibilidad histórica muy distinto al que han planteado los teóricos cientifistas. Bueno, y con este punto a priori, dos libros. En mi opinión, un enfoque desenfocado y un enfoque muy bien enfocado. El enfoque desenfocado. A ver si hemos leído algunos de nosotros, y acabaré en la hora clavada. He empezado a -20, pues esto se acaba a -20. Lo mío, digo. Un enfoque desenfocado. En mi opinión, el libro de Javier Cercas, Anatomía de un instante. Y cuidado, empiezo por decir, considero que es un gran libro, es una obra maestra, es un libro que hay que leer, pero no es una novela. Llega un momento y dice, la Basílica del Pilar es preciosa y no hay por qué decir que es la Catedral de Zaragoza. No es la catedral está al lado y es muy bonito el Pilar, no le hace falta ser catedral para ser bonita. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? El problema es que Cercas defiende que su libro, que para los que no hayáis leído es un libro de historia que se centra en el golpe de Estado del 23 de febrero, el problema es que él dice que eso es una novela. Claro, dice, bueno, yo creo que no. Y empiezo por lo que creo. Yo creo que en este proceso que estamos mencionando de que la narratividad entre en el campo de las ciencias sociales, aquí Cercas hace todo lo contrario. Muy bien hecho, utilizando técnicas narrativas, enriquece la historiografía. Es un magnífico ensayo de historia. Pero hace todo lo contrario. Pretende que lo que es un ensayo de historia entre en el campo de la literatura y sea considerado una novela. Y no, esto es un ensayo de historia. Él publicó hace 1 año y medio, Javier Cercas, un artículo en una reunión de profesores de literatura en Inglaterra, que luego publicó en versión resumida y es fácil encontrar en ese sentido, en castellano, con el título de La tercera verdad, defendiendo la tesis de que su libro era una novela. El primer argumento que él utiliza es que esto es una novela porque la gente lo lee como una novela, y con lo cual si la gente leyera, textual, la guía de teléfonos como una novela, la guía de teléfonos sería una novela. Bueno, yo lo primero que digo es que yo a la mayoría de la gente que le pregunto si ¿te pareció una novela o no? La mayoría de la gente me dice que no, con lo cual, claro, su afirmación de que su libro se lee por la gente como una novela, dame la estadística o que has hecho, porque yo... Y además, bueno, no me parece un argumento verdaderamente razonable, porque yo, por mucho que la gente lea la página de la guía de teléfonos como una novela, yo me voy a negar siempre a decir que eso es una novela. Él lo que luego viene a decir es lo siguiente, y esto ya es un argumento más interesante. Él viene a decir lo siguiente, ¿qué es la novela? Él dice, la novela es un género
de géneros, un género degenerado, un género caníbal, que canibaliza el resto de los géneros. Es verdad que cuando la novela surge, los géneros seguíamos moviéndonos prácticamente, ¿no?, en la trilogía aristotélica clásica, ¿no?, de los tres géneros, ¿no?, de la lírica, el teatro y la épica. Entonces aparece ahí Cervantes con el Quijote. Y el propio Cervantes incluso, ¿qué he hecho yo? Y dice, mi libro es épica en prosa. Dice, claro, él mismo intenta. Lo que ha hecho Cervantes es inventar un género que sea capaz de devorar cualquier otro género, de incorporarlos todos. Y por eso la novela ha seguido creciendo durante el XIX, ¿no? Pues a través de Joyce, Proust, Flaubert, etcétera, etcétera, pues se van incorporando la psicología, la ciencia política, la historia, pensad en el caso de Balzac, ¿no?, a la novela. Lo va devorando todo. Pero claro, la novela puede renunciar a muchas cosas en su indefinición. Al ser un género de géneros, es un género con muy poca definición, con unos límites muy desdibujados. Pero hay uno que todo lo que es porque tiene un límite, ¿no? Si no hay límite, no puedes definir algo. El límite para hablar de novela o no es la ficción. Si no hay ficción, no hay novela. Y en el caso de Anatomía de un instante, no hay ficción. O sea, el esfuerzo del autor es describir, entender una serie de razones. Él alude a Aristóteles en la Poética, yo creo que ahí está desacertado, porque él dice, Aristóteles nos dice que un historiador lo que quiere es saber qué hizo un hombre en concreto en un lugar en concreto. Y un poeta, ¿a qué aspira? A saber lo que haría cualquier hombre de cualquier lugar, como que más universal la poesía. Y el historiador es como a ver qué hizo Gutiérrez la tarde del... Bueno, los historiadores del siglo XX son más universales que eso, los buenos, ¿eh? Aspiran a mucho más que al ámbito localista específico de saber qué pasó tal día en... O sea, que yo creo que la definición de Aristóteles para decir, como yo, o sea, Javier Cercas, como yo pretendo entender por qué alguien como Suárez, que jamás creyó en la democracia, se la juega en un momento dado por la democracia, por qué alguien como Carrillo, que jamás creyó en la democracia, un estalinista, me quedo sentado, no me tiro al suelo y si me matan, ¿por qué Gutiérrez Mellado, un militar del franquismo? Claro, son preguntas morales, ¿no? Y dice, esto no es propio de la historia, piensa Cercas, es propio de la literatura. No es cierto. Es propio de los buenos libros de historia, la pregunta moral, la pregunta con entidad, incluso la pregunta literaria. No ya ¿por qué no te tiras al suelo? Esa pregunta literaria, ¿por qué no te tiras al suelo? Que es una cosa casi esa pregunta literaria es propio de la buena historiografía. No es patrimonio solo de la literatura. He dicho que las ciencias sociales yo mantengo que siguen teniendo un sentido. Y siguen teniendo un sentido en la manera en que se sigan enriqueciendo por la narratividad. Y este es un ejemplo. ¿Cómo se puede escribir hoy en día un libro de historia que pueda mantenerse en pie científicamente a principios del siglo XXI, como lo hace Javier Cercas en Anatomía de un instante, incorporando técnicas de la narratividad, haciendo las preguntas que se haría un novelista? Pero cuidado, como tú no has hecho ficción, no has escrito una novela. ¿Qué tendría que haber hecho Cercas para escribir una novela? Lo que por lo visto hizo en el borrador de Anatomía de un instante, que desprecia porque no le gusta y da lugar a Anatomía de un instante. Él había escrito una novela, pero a él no le gusta por una intuición creo que fina. Él lo dice en este artículo que os comento. Él dice, es que yo creo que el 23F es una pura ficción, porque
no hay documentos, es un recuerdo social, no hay pozo material científico, en sí mismo es una novela. Claro, yo le diría, claro, es que todo recuerdo es ficción, todo recuerdo es verdad, los recuerdos nunca son reales. Con lo cual, lo que tú sentiste en relación con el 23F al trabajar sobre ello, eso es común a cualquier objeto historiográfico. Pero él, como no es historiador, él es profesor de literatura y novelista, se encuentra con ese hecho y responde de esta manera. ¿Qué es lo que debería haber hecho para hacer una novela? Y menos mal que no lo hizo, porque realmente el libro Anatomía de un instante es un logro. Yo creo es un hito historiográfico. Un hito historiográfico, un ejemplo de lo que deberían hacer los historiadores, ¿no? ¿Cómo podría haber hecho una novela? Yo tenía, pues traigo el ejemplo. No sabía qué novela traer, ¿no? Para el ejemplo de cómo, en el caso de la historia, se puede hacer novela ocupando campos de la historiografía, habida cuenta de lo que mantenemos, la crisis y la falta de sentido de las ciencias sociales. Yo estaba pensando en tres novelas. Iba a hacerlo sobre una novela de Antonio Orejudo, Reconstrucción, pensando que Antonio Orejudo iba a estar hoy aquí, pero viene mañana, entonces iba a hablar de su novela para que luego él me dijera que no estaba de acuerdo y una cosa más interesante, ¿no? Pero como viene mañana, digo, bueno, y no era la novela más idónea para esto, luego pensé en hacerlo, así os digo novelas que podéis leer si no las habéis leído, sobre una fabulosa biografía de Henry James, a cargo de David Lodge, el autor, que yo creo que es emocionante cómo se puede hacer una biografía finísima escribiendo una novela. Y al final me he decidido por una que quizás sea ahora mismo la que está y que probablemente ya hayáis leído varios de vosotros, que es la novela de Logan Binet, HHHH. Que es, él dice que quiere hacer una biografía de Heydrich, este alto mando del nazismo, sobre todo en la época en la que está a cargo del protectorado de Alemania en la República Checa, ¿no? Si leéis esta novela, para mí es un ejemplo de cómo desde la literatura se puede acceder a territorios de la historia sin dejar de hacer novela. En primer lugar, ¿qué es lo que nos encontramos? La aparición del sujeto. O sea, como la historia no es una ciencia, hombre, yo acepto que yo, que estoy escribiendo el libro de historia, yo aquí pinto algo, yo pinto mucho, yo intervengo, yo creo parte de la verdad que aquí aparece. Yo aparezco. Nos dice, por ejemplo, en la página 235, Binet. No en el parágrafo, imagino que será 235. Bueno, en un momento dado, aparece el autor, en un momento dado a los autores del atentado contra Heydrich, en el fondo la novela no es la biografía de Heydrich, acaba siendo la biografía de dos jóvenes que se juegan la vida por quitarle la vida al asesino, sabiendo que ellos la van a perder. Y la pregunta es, ¿por qué haces esto? Esa es la pregunta literaria, la pregunta moral, ¿no? que alimenta la novela. En un momento dado, pues él en sus investigaciones históricas encuentra la foto de la novia checa de uno de estos dos jóvenes. Y la mira, nos está contando cómo era esta chica, y los que estamos leyendo la novela ya sabemos que el autor tiene una novia que se llama Natacha, que eso en un libro tradicional de historia no te enteras, ¿no? Yo, cuando escribía libros tradicionales de historia o de derecho, yo no hablaba de mis novias. Sin embargo, aquí Binet... ¿Por qué? Porque es relevante que hable de sus novias, porque él es el que nos está escribiendo el libro. Yo quiero saber quién es el que está escribiendo el libro, porque me lo estoy leyendo, ¿no? Y entonces empieza a comparar a esta chica, a Anya, con su novia. Y eso le da una fuerza al libro, porque él quiere a su novia,
y piensa que se parece a esta chica y piensa que este hombre se está jugando la vida y la va a perder y entonces va a renunciar a esta chica. Es como si yo renunciara a mi novia y tú estás leyéndolo y sabes y entiendes, porque no es ciencia, porque es literatura, lo que está haciendo el protagonista, uno de los dos protagonistas básicos de esta novela. La aparición del sujeto, fundamental. La literatura aporta eso a la historiografía. Reaparece el sujeto, el autor. Segundo factor que a mí me parece fundamental. Fijaos, los historiadores, cuando hacen historia, nunca cuentan sus problemas metodológicos. Lo que le ha costado encontrar tal documento, que no tenía dinero para viajar a tal país donde había un archivo y cómo me las arreglo, llamo por teléfono a un amigo, puedes pasarte 3 días ahí, me lo envías por fotocopia, por favor, el amigo, oye, mira, que no tengo tiempo, tal, además no lo voy a encontrar. Todas estas historias, ni anota a pie de página. Binet nos las cuenta. Y eso descubre partes de la verdad. Porque son partes de la verdad, porque al final lo que contamos en el libro tiene que ver con eso. Si hemos podido ir, si no hemos podido ir, si teníamos dinero, si estaba enfadado, si me aburría y no me acabé el libro. Binet en un momento dado dice que hay un libro de la viuda de Heydrich donde cuenta su historia con Heydrich. Y él dice, es que no quiero leer este libro, es que me parece, odio a Heydrich, no me voy a leer el libro de su esposa donde va a decir, y además vale una pasta, lo he encontrado por internet y vale un pastón, yo no me leo. Entonces ya lo deja, y tú estás leyendo la novela y dices, te lo tenías que haber comprado, no puedes no haber leído el libro de la viuda de Heydrich. Y pasan 50 páginas y un poco apesadumbrado dice, bueno, reconozco que al final me compré el libro y lo leí, y además era un asco y no aportaba nada nuevo. Bueno, eso es fundamental a la hora de escribir historia. Claro, estamos hablando de literatura. Un tercer factor que aporta la literatura, la novela, a la narración histórica. La construcción narrativa del objeto. Esto es fundamental. La construcción narrativa del objeto es fundamental. ¿Y qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? Fijaos, los dos jóvenes que huyen de la República Checa, uno de Eslovaquia y otro de la República Checa, que acaban en Inglaterra y que luego vuelan en un avión, son lanzados en paracaídas con la misión de matar a Heydrich. Esos dos jóvenes entrañables, llenos de futuro, que lo pierden. Por eso, que luego cuando vienen las represalias de Hitler, imaginaos el sentimiento, a lo mejor hemos ocasionado más mal que bien, porque Hitler se ha enfadado y está cometiendo unos... Todo eso solo se puede contar literariamente, porque el historiador como tal no tiene fuentes para saber el sudor frío del dolor que tuvieron estos hombres escondidos en una iglesia, porque no hay fuentes. Lo tienes que imaginar, pero ¿acaso es mentira? No sé si fue real o no que sudaran sangre, pero estoy seguro de que, no sé si fue real, pero es verdad. ¿Y por qué es verdad? Porque lo cuenta el novelista, y eso se hace verdad. Yo creo que no fue real, es que me importa, perdón, un pito, la realidad. Quizá Jordi Canal nos hable de Semprún, no lo sé, y de su apuesta por estos mismos conceptos. Pero aquí, en esta novela, y también, me hubiera gustado también traer la de David Lodge, aparecen esas verdades inconstatables historiográficamente y que solo la literatura nos trae. Esas noches, esos sueños, completar la historia con literatura hace posible que la historia pase a ser verdad. ¿Por qué? Y aquí acabo. Porque hemos dicho que el antónimo de verdad en griego no es mentira, es olvido. ¿Y qué es lo que pretende tantas veces Cercas, por cierto, sobre todo en Soldados de Salamina,
como gran novelista que es. ¿Qué es lo que pretende Binet con este libro de historia, pero que es una novela? Lo leo y con esto acabo. Si es que me lo he señalado bien. Sí, me lo he señalado bien. Fijaos, cuando están buscando a estos dos jóvenes en Praga, por toda la ciudad, ayudarles era jugarse la vida. Una de las cosas que enternece a Binet es la cantidad de familias que les ayudan. Gente que tenía hijos pequeños, esposa, marido, hermanos, amigos, y que se juegan su vida y que la pierden por ayudar a estos chicos. ¿Y qué es lo que hace Binet? Dice los nombres. Y dice los nombres y en un momento dado dice, pero si no significan nada, si yo no sé apenas quién soy, si en la novela no voy a hablar de ellos. Ningún lector va a retener esa lista de nombres. ¿Por qué habría de hacerlo? Para que cualquier cosa pueda penetrar en la memoria, es preciso antes transformarla en literatura. No está bien, pero es así. Sé ya que solo los Moravec y quizá también los Fabek encontrarán ubicación en la economía narrativa de mi relato. De estas dos familias él habrá más. Los Svatos, los Novak, los Zelenka, sin contar todos los demás cuyo nombre o cuya existencia ignoro, regresarán a su olvido. Pero después de todo, un nombre es solo un nombre. Pienso en todos ellos, quiero decirlos. Y si nadie me escucha, pues no pasa nada, ni a ellos ni a mí. Puede que tal vez llegue un día en que alguien con necesidad de consuelo escriba la historia de los Novak y los Svatos, de los Zelenka y de los Fafek. Bueno, yo ya he acabado. Y si os parece, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer 2 sesiones, porque el debate final lo haremos todos juntos, de las 4 sesiones, y luego un descanso, con lo cual ahora sería la sesión de